Vamos a cerrar la noche de hoy con una entrevista con un invitado de lujo, Guillermo Martínez. Y es un invitado perfecto para el ámbito de la educación. Este stand es un stand educativo en la Feria del Libro. Y digo que es un invitado perfecto porque las novelas de Guillermo siempre tienen, no voy a decir una trama de acertijo, pero de alguna manera una trama de descubrimiento que muchas veces es lo que se presenta en una prueba del colegio, donde a veces en lugar de responder cómo se llama la capital de La Pampa, tenés que pensar y encontrar casi como un detective. Parece que esa lógica, que sobre todo se apunta en esta nueva novela de Guillermo, esa lógica, la lógica de detective, es muchas veces la que se vive en el aula. Entonces le habíamos propuesto a él hacer esta charla justamente en este espacio, en el espacio de escritura y de creación educativa. Guillermo, muchas gracias por estar en nuestro auditorio. Vamos a hablar de Los Crímenes de Alicia. Los Crímenes de Alicia es para todos aquellos que en su momento adoramos y nos devoramos. Los Crímenes de Oxford, yo lo conocí como Crímenes Imperceptibles. Después salió como Crímenes de Oxford cuando se hizo la película. Bueno, a Seldon y a ese personaje que, si no recuerdo mal, se llamaba Guillermo. No llega a saberse el nombre. Se sabe que hay una doble L y que la inicial es una G. Bueno, entonces yo me quedé con esa idea. Que se iba a Oxford y que acompañaba con esa tradicional figura del detective con su adláter, medio al estilo, no sé, Sherlock Holmes, ¿no? Sí. Digo, bueno, como uno de tantos. Poirot y Hastings. Por supuesto, la figura del detective, ¿no? Esa figura del detective que tiene a su compañero. Me puedo ir hasta Humberto Eco, ¿no? Claro, con El nombre de la rosa. Bueno, volvimos a ese entorno con Los Crímenes de Alicia y volvemos no solamente a esos personajes, sino que volvemos a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Un tema que siempre te apasionó. En realidad, lo que me resultó a mí como el detalle para pensar en escribir esta novela tiene que ver con un hecho real relacionado con los diarios íntimos de Lewis Carroll. Él escribió a lo largo de su vida sus diarios en 13 cuadernos, quedaron en manos de sus familiares y cuando murió su sobrino pasaron a manos de sus sobrinas nietas y estas mujeres eran muy religiosas y querían dar una imagen perfecta en no sé cuál sentido sobre Lewis Carroll y arrancaron algunas páginas. Inmaculada, una cosa más inmaculada. Sí. Y entonces lo interesante es que como eran tan religiosas, quizá por un remordimiento, por temor al juicio final, guardaron en un pedacito de papel la anotación en una sola frase de lo que había en cada una de las páginas que arrancaron. Y ese pedazo de papel apareció en el año 1994. Todo esto es real. Entonces a mí se me ocurrió la idea de hacer justamente una novela a partir de desenrollar de una sola frase toda una historia enterrada que aludía a la vida de Lewis Carroll y sobre todo a su relación con las niñas, ¿no? Hay mucho para hablar a partir de la respuesta que nos da Guillermo, hay mucho para hablar. Pienso en esos libros enterrados, pienso en ciertos cadáveres enterrados que aparecen en Infierno Chico, tu primer cuento. Infierno Grande, que aparecen es aquel cuento que salió en New York, en el New Yorker. Que el escribir se parece un poco a excavar, ¿no? O sea, uno sabe algo de lo que hay en la historia, pero excava todo el resto. A mí por lo menos siempre me pasó así, yo sé algo del principio, algo del final, y todo lo que va apareciendo se parece en el proceso a una excavación en busca de algo así como una historia que emerge, ¿no? De alguna profundidad. Bueno, estoy pensando ahora en la Nouvelle, que yo recién antes de prender la cámara le decía a Guillermo que no traje la Nouvelle, pero también hay algo mucho de excavación en la relación con la madre. Sí, una madre protectora, por supuesto es una historia, bueno, que ahora se lleva al cine el 2 de mayo, se estrena la película, pero la historia tiene que ver justamente con el emerger de una faceta de la personalidad de la esposa, digamos, de un pintor que era imposible de prever, ¿no? O sea,
qué es lo que pasa cuando de pronto te das cuenta de que la persona con la que estás viviendo es una desconocida, ¿no? Y hay un hijo de por medio. Entonces también ahí hay una excavación en lo psicológico y diría yo lo psiquiátrico. Pienso en los intereses tuyos y creo que uno de los intereses en tus novelas, además de las mujeres, que alguna vez lo hemos hablado, hicimos una entrevista hace 1000 años y obvio que te olvidaste porque yo recién comenzaba, pero te decía, el problema de tus novelas son las mujeres. Y creo que creo que me dijiste, el problema de la vida en general son las mujeres, ¿no? Pero bueno, no lo diría de ese modo. No, lo problemático, si querés, ¿no? Más que un problema, problemático. Pero pienso que uno de los grandes temas en tus novelas son las series. Sí. La serie de eventos o sucesos. Bueno, tomás a Wittgenstein en Crímenes Imperceptibles como cuál va a ser el tercer elemento de una serie. Sí, y acá sí, tomás a... y acá se repite esa idea incluso en una serie con un solo término, que sería, por ejemplo, cuando se habla de la palabra Gabagay y el antropólogo pregunta de todas las maneras posibles si será conejo o no, ¿no? Se repite un solo término y aún así no se puede llegar al verdadero significado. Es verdad, sí, en la novela hay una serie de crímenes y lo que hay que hacer es descubrir cuál es la verdadera lógica por detrás de esos crímenes. No parece haber ninguna lógica razonable. ¿Cuál es la clave auténtica que permita adivinar cuál es la muerte a continuación? ¿Y por qué la serie? ¿La serie te sirve, es un evento narrativo, es una ayuda o es algo que te interesa como escarbar? No, me interesa, te diría filosóficamente, o sea, me interesa como un tema de la especie. O sea, ¿por qué nosotros, tiene que ver con la forma en que se conforman los conceptos? ¿Por qué nosotros llegamos a un concepto? Nos dan 2 o 3 ejemplos y en general todos saltamos al mismo concepto. Cuando nos enseñan a multiplicar por 2, no hay nada que realmente nos permita saltar lógicamente a la tabla del 2, después de 2 por 10, 2 por 11, 2 por 12. Sin embargo, todos llegamos al mismo resultado. Eso tiene que ver con una especie de característica de la especie humana, te diría, que es la posibilidad de formar leyes con pocos ejemplos, o regularidades o patrones, con relativamente pocos ejemplos. Todos saltamos al mismo patrón. O sea, la serie... Hay los números, por supuesto, conocés, que se llaman los números primos. Y hay unos números muy cercanos a los primos que se llaman números de Carmichael, que coinciden con los primos hasta el 500 y pico. Y aún así luego se diferencian. Si nosotros fuéramos una especie más sutil, quizá veríamos a golpe de vista esa diferencia. Tardamos 500 términos en darnos cuenta. Entonces, ahí hay algo interesante de cómo se forma sentido finalmente, ¿no? Cómo sabemos y eso también tiene que ver con el autismo. Por ejemplo, los autistas no logran formar sentido de la misma manera. Es decir, si tienen que ir a un lugar, no pueden formarse el mapa ideal en la cabeza que les permita reconocer el lugar. Cada vez que van les parece distinto, porque se fijan mucho más en detalles. Entonces los detalles les cambian la naturaleza de conocimiento. Es lo que le pasaba a Funes en el cuento de Borges. Es decir, el concepto de perro... pero es una idea muy de Dios. Dios puede recordar, pero como no puede olvidar, no puede pensar. Esa es la frase de Borges, ¿no? Claro, porque pensar es olvidar. Es formar conceptos, es tomar lo esencial de ejemplos diferentes y dejar de lado rasgos particulares. Pero eso en el fondo tiene que ver con esta otra cuestión que te digo de la inducción. Por eso se comenta yo escribí un artículo sobre la cuestión de la dificultad de mandar un lenguaje al espacio, el lenguaje humano al espacio. Eso fue un problema que se le planteó a la NASA. ¿Cómo enviar un lenguaje que un extraterrestre pudiera reconocer y que nos permitiera establecer una comunicación? Pero para eso necesitas contar con que los extraterrestres tengan esa especie de inducción interna que tenemos los humanos como especie, ¿no? Resulta muy interesante porque, aún hablando de extraterrestres y otra cosa, estamos hablando muy de nosotros, ¿no? Y de cómo las palabras crean conceptos. Por supuesto, además, eso se ve también en otros campos. La idea que se forma una persona fuera de la ciencia
de algunos conceptos matemáticos son falsos o falseados o hasta cierto punto parcialmente equivocados. Porque uno tiene que hacer un esfuerzo por separar el lenguaje natural de lo que es el lenguaje científico. Pero son como pasos inevitables. Es decir, uno cuando tiene que aprender un nuevo lenguaje, que es el lenguaje científico, tiene que desaprender los conceptos que se ha formado, las ideas con las que se ha formado, que provienen del lenguaje natural con el que nos comunicamos. ¿Y cuando uno escribe? Y cuando uno escribe, para mí, esa es la gran tarea del escritor, esa es la tarea del extrañamiento del lenguaje. Es decir, el escritor tiene que manejarse con un vocabulario que es conocido por todos y a la vez crear un mundo que es parcialmente extraño. A mí además me interesa sobre todo esto. Viste que mis novelas no son lo opuesto del naturalismo. Me interesa crear un mundo que está parcialmente dentro de este mundo, pero que tiene una autonomía de la imaginación. Para eso necesitas un recorte astuto, de algún modo, del lenguaje para que las palabras digan algo o permitan inferir algo diferente. Es decir, ese es el problema que es casi como la lección 1 cuando yo doy las clases de la maestría de escritura creativa. Pensar que el lenguaje para escribir es un lenguaje extraño respecto del lenguaje con el que hablamos. O sea que hay que hacer siempre una selección artística del vocabulario, de las imágenes, de cierto distanciamiento a lo Brecht, si querés. Hay que tomar una parte del idioma y por eso me gustó mucho una novela de Eduardo Berti que se llamaba El País Olvidado, creo. El País Olvidado, la de la nena china. Claro. Hermosa novela, hermosa ¿Y novela. qué es lo esencial de esa novela? Que uno escucha hablar todo el tiempo en chino en esa novela. Sin embargo, está escrita en castellano, no es ni siquiera una traducción. Y sin embargo, uno escucha a los personajes hablando en otro lenguaje más delicado, más íntimo. Bueno, eso es una construcción del lenguaje. Te llevo a otro de tus intereses que también aparece en el libro, Borges. Borges no solamente es un interés de lector, sino Sí. que has escrito hasta un ensayo que es Borges y las matemáticas. Un libro entero, sí, sí. Y acá ese libro, lo apócrifo, el libro perdido, el libro cercenado, el equívoco de la literatura, es algo presente en esta novela y creo que es un indicio borgiano. Incluso te digo más, la cantidad de libros acumulados sobre Lewis Carroll es casi una manera de hablar indirectamente de la cantidad de libros acumulados sobre Borges. Es decir, Lewis Carroll tiene para el idioma inglés un peso en cuanto a la cantidad de interpretaciones, de enfoques, ¿no? Hay libros desde el surrealismo, la psicología, la filosofía del lenguaje, la matemática. Es decir, se puede entrar a Lewis Carroll por muchos caminos. Y lo mismo ocurre con Borges. Entonces es casi como haber escrito un libro sobre esa especie de Aleph que es Borges, pero en clave de biografía de Lewis Carroll. Sí, además Borges está citado al pasar por un prólogo que le escribió sobre Alicia y el tiempo. Claro. Pero más profundamente, creo yo, por lo que yo llamo el nivel Pierre Menard dentro de la novela, que es una especie de puesta en escena de la idea que él tuvo circunscripta al ámbito literario, ¿no? En su cuento Pierre Menard, autor de Quijote, Borges imagina a un autor relativamente contemporáneo que se propone deducir el Quijote como si fuera fatal en algún sentido, ¿no? Por leyes puramente lógicas. Incluso intenta tomar desvíos y luego corrige hasta llegar a la formulación que es de Miguel de Cervantes. Y lo interesante, digamos, la ironía y lo maravilloso de ese cuento es que consigue ese efecto que es casi como un acto de ilusionismo, de que la misma frase, con las mismas palabras, leída con el contexto de que fue escrita hoy, tiene un significado diferente y hasta opuesto con respecto al original. Bueno, Entonces, Borges ahí dice que quien termina la obra es el lector. Le quita esa autoridad completa al autor, ¿no? bueno, y muestra cómo lo que sintácticamente es igual
semánticamente puede ser lo opuesto, ¿no? El ejemplo paradigmático es, claro, un autor contemporáneo que escribe como Cervantes suena arcaizante porque el idioma ya envejeció. Pero Cervantes en su momento usaba el español corriente de la calle, entonces era algo así como un vanguardista en su relación con el idioma, en vez del latín, digamos. Claro. Bien, entonces yo quise tomar esa misma cuestión, pero con respecto a las fotos que toma Carroll, porque las fotos que toma Carroll de las niñas semidesnudas, en su momento las toma delante de los padres, amparado por el arte que compraba la realeza, las exhibía públicamente. Él quiere conocer a Tennyson y en la ofrenda, el regalo que le lleva a Tennyson es una copia de la imagen de Alicia como mendiga, y escribe en su cuaderno, en su diario, escribe: es la imagen más sublime que he visto en mi vida, le dice Tennyson, que él escribe con orgullo. Es decir, de ningún modo es algo que hacía escondidas, que escandalizara a nadie, etc. Y esas fotos vistas hoy parecen delitos de pedofilia obvios. Completo, sí. Es muy llamativo, ¿no? Cómo cambia la dinámica social en 100 años. Me parece que está bien que haya cambiado, pero digo, es muy llamativo, Sí, ¿no? sí, bueno, pero además hay otro elemento en la novela también un poco escalofriante. Las niñas tenían edad legal para casarse a los 12 años. Y hay una carta que Carroll le escribe a un primo que estaba comprometido con una chica de 11 años y quería a toda costa verla, y él le dice que no, que evite verla, que se mude de pueblo si es necesario y que espere hasta que la chica tenga 12 años para casarse. O sea, se lo ve como incluso respetuoso de esos límites, entre 11 y 12 años. Recuerdo un cuento de Tomás Eloy Martínez sobre Carroll, pero que él hacía mucho hincapié en el juego de palabras de Lewis Carroll. Un cuento que salió en el último libro, en el libro póstumo, Tinieblas para mirar. Pero es una digresión. Quería ir hacia otro lado. Quería ir hacia la figura del autor que es autor de una obra sublime, pero que tiene un costado incómodo que acá sus nietas o sus bisnietas quieren ocultar, ¿no? En su momento estuvo el gran debate de si leer o no a Céline. Cuando Vargas Llosa cambia su postura política, se dice se lee o no se lee La ciudad de los perros o Conversaciones en la catedral. ¿Cómo se convive cuando vos lees a un autor que te ha cambiado la forma de pensar, pero que descubrís que tiene ese costado Oscuro. muy oscuro? Me pasó cuando fui a hacer la promoción a España, que una señora que tenía un blog literario me dijo: después de leer su libro ya no puedo volver a abrir el libro de Alicia de la misma manera. Yo digo, no, señora, no puede pensar de esa manera, porque si no, digamos, imaginemos solamente el caso de Lores Darrell. Tuvo una relación incestuosa con su hija y la hija se suicidó a continuación. Entonces dejamos de leer el Cuarteto de Alejandría. Pensemos en Neruda, que en su biografía cuenta que forzó a una mujer. Dejamos de leer a Neruda. Pensemos en la historia de mi vida de Casanova, que también cuenta cómo viola a una pobre criada. Dejamos de leer a Casanova. Es decir, creo yo que no podemos pretender, primero, diría esto: la literatura es el reino del mal. No hay literatura sin maldad. O sea, empecemos por ese lado. No se puede extirpar el mal de la literatura. Hace unos años había leído un artículo en el Guardian o en el New York Times, uno de esos, en donde decía: cuando le enseñen a leer a los robots, van a sentir natural que hay que matar para vengar la muerte de un padre, o que hay que asesinar o engañar. Claro, leer literalmente la literatura es un bodrio, es lo terrible. Es que es la exploración de la naturaleza humana en todos sus recovecos. Si no, nos quedamos con las historias de santos, no sé, ni siquiera, ¿no? Porque, bueno, Thomas Mann escribe El elegido, que es justamente sobre uno de los papas, que primero fue un pecador de todas las maneras posibles. Es la única manera en que se puede escribir una historia de un santo. Por supuesto. Sí. Entonces... Somerset Maugham, que escribió sobre Ignacio de Loyola, digo, claro. Todos ellos tienen unas historias truculentas
que se redimen al final. Es Bueno. como la escena del final feliz de las películas. Ahora, si el tejido profundo de la literatura es el mal o, digamos, la transgresión de los límites, las zonas dudosas, etcétera, yo creo que no le podemos exigir a los autores que tengan vidas absolutamente probas, sobre todo porque cada época redefine lo que es virtud y lo que es pecado, digamos, ¿no? Es decir, creo que muy pocos autores resistirían esas clases de escrutinio época tras época. Cuando escribiste Los Crímenes de Oxford, ahora que me haces acordar que el personaje no sabíamos el nombre, esa novela le habías mandado un premio, lo habías firmado con seudónimo y poner, si el personaje se llamaba Guillermo Martínez, el seudónimo se desarmaba. Pero de alguna forma me imagino que te habrá ayudado para, digo, no solamente habrás ocultado el nombre para borrar el tuyo, sino que tiene que haber sido algo que narrativamente te servía. ¿De qué manera te sirve contar algo en primera persona, pero borrarle el nombre y que no seas vos? Me sirve mucho. Primero te digo, el seudónimo con el que mandé al Premio Planeta fue Epaminondas, que era el negrito protagonista de uno de los primeros cuentos que me contaban en mi casa y que era un chico que, bueno, trataba de hacer las cosas bien y todo le salía mal, ¿no? Era un personaje muy simpático. Y lo usé como seudónimo en algunos concursos literarios y cuando gané el Premio Planeta ya dejé de usarlo. Y para esta novela la mandé con el seudónimo G, justamente, que es el nombre del... lo único que se sabe del nombre del protagonista. Mira, yo desde que empecé a escribir novelas, con la primera fue Acerca de Roederer, siempre me manejé con esta idea, que es un narrador en primera persona al que no le doy mi nombre porque no quiero que se identifique totalmente con el autor. O sea, porque justamente quiero dar libertad de imaginación y de vital a mi personaje. Quiero apartarlo más bien de lo autobiográfico. A la vez, si yo le diera un nombre imaginado, lo sentiría yo mismo demasiado distante. Entonces, elegí esa especie de camino intermedio en que se sabe algo, los lectores sospechan que algo de autobiográfico puede haber. A mí se me desliza cada tanto algún elemento autobiográfico y nadie sabe muy bien, ni los lectores ni yo mismo, a veces dónde está mi mirada por detrás y cuál es la mirada del personaje. En esa terra incógnita me siento más libre, digamos, para crear. Yo tengo una anécdota con Guillermo hace años, hace muchos años. Había una presentación de un libro en Cúspide y yo había leído acerca de Roederer, te estoy hablando hace 20 años, porque además Roederer es de los 90, así que hace como 20 años. 92, sí. Y el personaje de Roederer va a Malvinas. Y yo lo fui a buscar a Guillermo, a esa presentación, para preguntarle si él había ido a Malvinas, si vos habías ido a Malvinas. Porque yo no podía creer que el personaje... Yo no decía, no, esto es verdad. Y lo agarré, estaba con Pablo de Santis y con Juan Sasturain, y apareció un loquito, y vení, quiero preguntarte una cosa, y él con mucha gentileza me dijo, no, yo no fui a Malvinas, me servía que el personaje viera el mal y viera la maldad, pero nada, creo que eso sirve como para decir... Yo te creo todo, vos me vendés ahora un auto usado, yo te voy y te lo compro. Bueno, gracias, porque creo yo que... Ahora te voy a contar dos anécdotas relacionadas con esto. La primera es que cuando apareció Acerca de Roederer, me escribió unos años después un librero que estaba viviendo en Alemania y me dijo que él quería invitarme a que yo hiciera una gira por Alemania, por el libro que le había fascinado. Tenía mi misma edad, este muchacho, en ese momento éramos los dos jóvenes. Hizo una serie de malabarismos para conseguir que me pagaran el pasaje. Me fue a buscar al aeropuerto. Cuando me subo al auto me dice, yo quería hablar con vos porque yo también estuve en Malvinas. Bueno, fuimos dos, pero él le costó más caro que a mí, ¿eh? Exactamente, y me dio una impresión, porque me di cuenta de que todo eso era porque... quería de algún modo compartir con alguien la experiencia tremenda de haber ido a Malvinas.
Y yo le tuve que decir que yo había ido al Monumento de los Españoles a hablar con unos excombatientes y eso era todo. Y bueno, fue relativamente frío todo el resto de la estancia, porque también sintió esto de cómo yo estaba inventando una historia que no había vivido, ¿no? Y la segunda anécdota que me parece maravillosa es de Borges, cuando Borges va a dar unas conferencias en España. Y cuando termina de hablar sobre el Aleph, se le acerca una persona al público y le dice: pero señor Borges, entonces, ¿usted vio el Aleph? Y dice: no, ¿cómo? El Aleph es un objeto fantástico. Pero si usted da la calle y el número. Y Borges dice: ¿qué más fácil que inventar una calle y un número? Y el hombre, cuando le dice así, lo mira con un desdén tremendo, y entonces Borges acota: se había dado cuenta de que yo era simplemente un autor de ficción, un mentiroso. Bueno, pero qué mentiroso. Yo con esta anécdota de Borges te invito a que nos vayamos despidiendo. Recomiendo de nuevo Los Crímenes de Alicia, de Guillermo Martínez. No hace falta leer el libro anterior, para mí no hace falta, pero es un lindo ejercicio. Y si tienen que leer el libro o mirar la película, lean el libro, que está 10 veces mejor. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Mil gracias por haber estado en el auditorio de Tigmas. Gracias.